Hola, el tema a tratar en este video es el modelo matemático del movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión. Soy la profesora Cristina Reyes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Se relaciona qué es el movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión, las variables que se utilizan, la interpretación de las expresiones matemáticas y se resuelve un problema de selección múltiple con única respuesta. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que realiza un cuerpo en una trayectoria recta, horizontal o plano inclinado a velocidad constante. Si hay velocidad es porque hubo cambio de posición y al no haber cambio en la velocidad no hay aceleración. La representación de las variables del movimiento rectilíneo uniforme, cuando la magnitud vectorial lleva una flecha sobre ella. De lo contrario, es porque es una magnitud escalar y corresponde a un valor numérico. En la tabla se encuentra con respecto a las magnitudes, la representación, el nombre y las respectivas unidades en el sistema internacional. Como el tema a tratar es movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión, nos enfocaremos en posición en X y la rapidez, que es el valor numérico de la velocidad con respecto al tiempo. El vector unitario y va en dirección del eje X. En forma vectorial, el vector posición en tres dimensiones en coordenadas cartesianas se expresa mediante r vector igual a posición x en y más posición y en j más posición z en k, con x, y y z pertenecientes a los números reales. En el movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión, el cuerpo se mueve sobre una superficie en línea recta y se considera que el cuerpo varía la posición en x, lo que se suele mencionar como se mueve en x. En forma vectorial, el vector posición con valor x en y, la velocidad constante en y y la aceleración igual a 0. Y a partir de esto, se toma solo la magnitud matemática y se deja de lado la componente vectorial para una dimensión. Entonces, al considerar que la velocidad se puede determinar como la derivada de la posición con respecto al tiempo, la velocidad se escribe igual a la derivada de x con respecto a t. Y al realizar la antiderivada, que corresponde a la integral desde posición inicial en x hasta la posición final de x con respecto a x, igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la velocidad con respecto al tiempo. El subíndice 0 denota inicial y el subíndice f final. Por ejemplo, x sub f es la posición final. Al resolver la integral con respecto a x, la integral desde x inicial hasta x final con respecto a la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Y como la velocidad es constante, sale la integral con respecto al tiempo. Así, la integral es igual a la velocidad por la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Sustituyendo 2 y 3 en 1, se obtiene la siguiente igualdad. Y al despejar la posición final, se obtiene que la posición final es igual a la velocidad por la diferencia de los tiempos final e inicial más la posición inicial. En la mayoría de problemas el tiempo inicial es 0, en cuyo caso la posición final se escribe como posición final igual a velocidad por tiempo final más posición inicial. Los diferentes autores suelen escribir el tiempo final como t y posición inicial como x sub 0, aunque la posición final solo con x. Se plantea un problema de selección múltiple con única respuesta, el cual dice: un cuerpo se mueve en línea recta desde una posición de 5 metros durante 20 segundos a una rapidez de 4 metros por segundo. La posición final x del cuerpo se puede determinar mediante la expresión y aparecen las opciones de respuesta. Para dar solución al problema de una forma demostrativa, se realiza la representación
y luego se interpretan los datos del enunciado. La posición inicial es de 5 metros cuando inicia el conteo del tiempo, es decir, tiempo inicial 0, y como mantiene una rapidez constante 4 metros por segundo y se mueve en línea recta, es un movimiento rectilíneo uniforme. Como la velocidad se calcula a partir de la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces escribimos, y al realizar la antiderivada que corresponde a esta integral, queda, se sustituyen las condiciones iniciales y finales, así como la rapidez. En x sub 0 el valor de 5, en t sub 0 el valor de 0, en tiempo final el valor de 20 y en v de la rapidez el valor de 4, quedando la integral desde 5 hasta x con respecto a la posición igual a la integral desde 0 hasta 20 de 4 con respecto al tiempo. Si el problema a resolver fuera cuál es la posición final, se procedería a realizar las integrales y despejar la posición final x. Como el problema es determinar cuál es la expresión con la que se determina la posición final, la opción correcta es C. Se recomiendan las siguientes referencias para profundizar en el tema. Estos libros se encuentran disponibles en la biblioteca de la Universidad Cooperativa como recursos en físico y o base de datos virtuales disponibles en línea.